Mi esposa infiel planeaba reunirse con su amante, pero no sabía que tenía un rastreador GPS y la confronté en la casa de este, donde confirmé la infidelidad. Y me vengué exponiéndola públicamente. Mi esposa y yo tuvimos una panadería durante 5 años. Aunque estaba bien para mí, era principalmente su proyecto, ella encontró su pasión en la panadería y yo era su asistente dispuesto. Sin embargo, mi pasión estaba en la actuación de voz y las imitaciones. Estaba comenzando a ganar algo de dinero por mi cuenta utilizando mi habilidad, así que generalmente no quería estar en la panadería. Mi esposa se estaba irritando conmigo porque no compartía su pasión. No pensé que eso nos separaría, pero lo hizo. Un día, mientras ayudaba a mi esposa en la panadería, un cliente habitual pasó por allí. Lo conocía desde hace años, pero esta vez parecía decepcionado de que fuera yo quien lo atendiera. Parecía considerar irse del todo, lo que me pareció extraño. Tomé su pedido para el pastel de cumpleaños de su hija y noté que miraba hacia la cocina preguntando por mi esposa. Después de que se fue, le dije a mi esposa que había venido y había hecho un pedido. Ella pareció interesada, pero luego se desanimó mientras me decía con las manos llenas de masa que disfrutaba ser quien interactuaba con los clientes porque se enorgullecía de nuestro negocio. Yo solo respondí algo como ajá porque quería irme a casa a grabar voces. Otro día, el celular de mi esposa sonó en el mostrador. Sus manos estaban sucias de nuevo, así que fui a ver si era algo importante o relacionado con el negocio. Ella parecía preocupada mientras yo miraba el teléfono y entendí por qué. Era un mensaje del mencionado padre casado que había pedido el pastel de cumpleaños de su hija. Mientras mi esposa preparaba el pastel, él le enviaba mensajes preguntando si podía pasar esa noche a las 7, ya que su esposa e hijos no estarían en casa. Me quedé boquiabierto al leerlo y llegó otro mensaje diciendo que extrañaba su cuerpo. Ingresé el código de acceso al teléfono de mi esposa por primera vez en un año. Afortunadamente, no lo había cambiado. Mientras desplazaba hacia arriba, mis ojos escanearon una plétora de mensajes subidos de tono, fotos provocativas y conversaciones sobre su aventura. Mi esposa estaba inquieta en la cocina preguntando de quién era el mensaje. Le dije que era un correo spam que me había confundido por un segundo. Ella se rió un poco y pareció aliviada mientras metía el pastel de la niña en el horno. Le dije que necesitaba irme a casa porque tenía cosas de actuación de voz que hacer. Sabía que me creería y me dejaría en paz porque discutir conmigo nunca funcionaba. En realidad, me senté en mi auto cerca y miré la ubicación GPS de mi esposa. Nunca antes había confiado en esto y solo podía esperar que no lo apagara. Contuve la respiración cuando empezó a moverse por la carretera. Comencé a seguirla y segundos después, recibí un mensaje de texto de mi esposa diciendo que cerraría la tienda tarde porque habían hecho un pedido grande. Mi corazón se rompió en ese momento, luego vi que su GPS tomaba otro camino y supe que todo había terminado. Estaba durmiendo con nuestro cliente casado. Seguí conduciendo, apenas capaz de concentrarme, sintiendo la sangre correr por mi cuerpo a una velocidad alarmante. No había apagado el localizador, así que me llevó directamente a la casa de App justo cuando ella salía del auto y él abría la puerta delantera. Los enfrenté en su puerta y ni siquiera puedo recordar lo que decía, solo que estaba gritando y mirándolos. App no sabía qué hacer aparte de disculparse e intentar cerrar la puerta lo más rápido posible, pero lo detuve dándole un puñetazo en la cara. Cayó al suelo justo dentro de su casa, inconsciente. Mi esposa estaba sin palabras y roja de vergüenza. Le pedí que se explicara, pero no pudo hablar debido a la conmoción y la vergüenza. Se alteró porque le había pegado, pero luego todo lo que pudo decir fue que lo sentía. La niebla de la aventura se disipó y se dio cuenta de que estábamos parados frente a la casa de App porque había comenzado una aventura con él, un hombre casado y padre que no debería haber sido más que su cliente. Comencé a gritar de nuevo porque pensaba en nuestro día de boda y el día en que comenzamos nuestro negocio. Corrí de vuelta al auto antes de que llegaran las lágrimas al darme cuenta de que la vida que teníamos había cambiado para siempre y que probablemente ella había hecho esto más de una vez. Pensé en todos los mensajes que enviaron y cómo me mintió. La tristeza se convirtió en ira, así que conduje a casa dejándola parada en el camino de App, empaqué cosas y coloqué avisos en las ventanas de la panadería mientras ella llegaba a casa. Conduje por la calle para volver a la casa de App. La puerta delantera estaba cerrada ahora, con otro coche en la entrada. Todo parecía pacífico, pero eso no duraría. En su buzón, en sus puertas, en algunos de sus arbustos y en algunas ventanas coloqué copias de mi aviso. Nombraba a mi esposa y a App en un escándalo sexual que calificaba la panadería de sucia.
Citaba algunas de las cosas sucias que decían entre ellos y una foto inapropiada de cada uno. Luego informé al departamento de salud. Horas más tarde, todo el pueblo estaba alborotado. La gente empezó a hablar muy rápido sobre el escándalo. No te das cuenta de lo pequeño que es el mundo hasta que se desmorona. Mi esposa cerró el negocio antes de que el divorcio fuera final y antes de que el departamento de salud le ordenara oficialmente cerrar porque había perdido su base de clientes. Se fue del estado sola, con su SUV lleno, hacia alguien que había conocido en línea buscando un compañero de cuarto. Me quedé con la casa porque ella no podía pagarla sin la panadería, así que la vendí y así, todo lo que habíamos construido juntos se disolvió. Durante todo esto, ella intentó comunicarse conmigo, lo que me permitió saber que App estaba divorciado pero que no continuarían viéndose. Él tuvo que mudarse a 120 millas en dirección opuesta. Ella siempre decía que lo sentía y que entendía por qué lo terminé. Le pregunté por qué había pasado y todo lo que pudo decir fue que él admiraba mucho su cocina y la halagaba diciendo cosas como que deseaba que ella fuera su esposa. Le dije que no desearía que ella fuera la esposa de nadie. Dejé de responder sus llamadas después de eso. Sabía que probablemente estaba asustada o pasando por mucho y no quería que mis emociones se involucraran en su karma. Estoy sanando y me va bien con la ganancia que obtuve de la casa que nunca quise volver a ver. Conseguí un lugar realmente bonito para llamar mi hogar, que incluye una oficina en casa para mi carrera de actuación de voz e imitación. Segunda historia. Descubrí que mi esposa, quien es actriz, me engañó con su coprotagonista de una obra. Tras confirmar su aventura, decidí terminar nuestra relación y solicité el divorcio. Mi esposa y yo vivíamos en California durante toda nuestra relación. Nos conocimos a los 19 años en la universidad. Ella estaba en teatro y actuación cinematográfica, disfrutaba actuando en obras de teatro pero soñaba con estar en películas. Era encantadora y ya tenía algunos trabajos como modelo, y yo estaba totalmente cautivado. Yo estudiaba psicología del comportamiento. Nos casamos después de que ella se graduara y yo continué mis estudios mientras ella conseguía roles en cualquier obra o película que podía. Ella siempre estaba en ensayos mientras yo trabajaba y a veces, cuando yo estaba en casa. Al principio, me invitaba a sus ensayos, pero esas invitaciones cesaron cuando obtuvo el papel principal femenino en una comedia romántica. Comenzó a llegar a casa más tarde y estaba fuera mucho más durante esta obra que en cualquier otra. Para ese momento, llevábamos 3 años de casados. Le pregunté si podía ir a uno de esos ensayos y ella dijo que eran privados, lo cual me pareció extraño. Consiguió entradas gratis para su familia cuando finalmente llegó el momento de la presentación. Todos asistimos la misma noche, su madre, padre, hermana y yo. Ella era una actriz convincente y hermosa. El actor principal parecía tener mucha química con ella, pero nada me convenció tanto como el beso apasionado al final. Había visto sus besos en otras obras, pero este parecía diferente. Mis sospechas parecieron confirmarse cuando ella lo miró a él en lugar de a mí después del espectáculo. Incluso su propio padre hizo un comentario que alimentó mis preocupaciones, diciendo que ella podría arrancar el corazón de cualquier hombre porque parecía estar enamorada de ese hombre. Conocimos al elenco, pero mi esposa nos presentó de manera extraña a su coprotagonista masculino. Presentó a sus padres como tal, pero solo nos presentó a su hermana y a mí por nuestros nombres, como si fuéramos amigos o una pareja. Le expresé mis preocupaciones esa noche después de nuestra cena de celebración. Ella admitió sentirse vinculada a él y que habían pasado grandes momentos juntos durante toda la preparación para la obra. Le pedí que dejara de hablar con él por completo después de la última noche de la obra. Se veía devastada y preguntó si reconsideraría, ya que planeaba trabajar con él nuevamente debido a la química en el escenario, lo cual la incomodaba. Vio el potencial de su carrera florecer con él como su coprotagonista. Aproveché la oportunidad para hacerle algunas preguntas, ya que quería que reconsiderara. Pregunté si alguna vez habían salido solo sin que yo lo supiera. Se veía un poco avergonzada, pero dijo que sí. Pregunté por qué y dijo que era para ensayar sus líneas y cenar. Pregunté si era como una cita y ella dijo que no lo veía de esa manera, pero no estaba segura de lo que él pensaba. Pregunté si él sabía que yo era su esposo y ella dijo que me había presentado. Señalé que solo había dicho mi nombre y ella parecía confundida, como si no recordara haberlo hecho. Después de un silencio incómodo, le dije que no quería que ella tuviera contacto con él ni trabajara con él nuevamente. Se mostró realmente molesta y algo enojada, diciendo que no merecía ser controlada. Le dije que no era algo sobre lo que pudiera discutir conmigo,
Era una cuestión de mantener nuestro matrimonio verdadero y honesto sin nada que nos hiciera sentir incómodos. Finalmente, me dijo que dejaría de hablar con él, pero un mes después y muchas largas ausencias más tarde, sabía que aún podría estar viéndolo y haciendo cosas sin mi conocimiento. Un día, 5 meses después, mi esposa y yo estábamos pasando tiempo juntos afuera cuando ella se tomó una selfie en Instagram sin incluirme, mostrando la parte trasera de nuestra casa y la ubicación, lo que es parte de la razón por la que App saltó nuestra cerca. La otra razón es que mi esposa había dejado de hablar con él durante unos días y ahora él sabía por qué, era porque me había visto y se dio cuenta de que ella estaba casada. Por supuesto, lo reconocí del teatro. Mi esposa se asustó e intentó decir que no lo había visto desde la obra. Él no quería decir nada cuando se dio cuenta de que ella lo estaba traicionando, pero le dije que si no quería que llamara a la policía por su allanamiento, necesitaba ser honesto y decirme si tenían una aventura. Dijo que sí, pero que no había sabido de ella y ahora que sabía que estaba casada, no la volvería a ver. Después de que se fue, mi esposa me dijo que no le creyera. Dijo que él había estado intentando verla nuevamente desde la obra, pero ella se negó sin decirle por qué, así que él se descontroló. Bueno, tendría que ser un tonto si no investigara al menos lo que App dijo, así que revisé el teléfono de mi esposa y, para su consternación, encontré su WhatsApp y le hice mostrarlo bajo amenaza de divorcio. Allí estaban todos los mensajes con App. Solo había dejado de hablar con él durante 3 días, pero había pruebas de que había tenido relaciones sexuales con él en su casa varias veces después de que salieron juntos en citas. Eran una pareja completa desde la obra. Le mostré a su familia capturas de pantalla enviadas desde su teléfono antes de destrozarlo. Luego la eché de la casa y ella me rogó que le diera una segunda oportunidad. Dijo que ahora se daba cuenta de que solo había sido una infatuación y que, más allá de sus habilidades actorales, no tenían nada en común y que no quería acostarse con él ni con nadie más que conmigo nunca más. Le dije que podría unirse al convento de monjas porque nunca volvería a tenerme. Le había confiado, la había apoyado y quería construir una gran vida con ella. Después de echarla, intentó entrar a la casa innumerables veces, así que conseguí una orden de restricción hasta que nuestro divorcio fue final. Luego la casa oficialmente fue mía.